Pues hoy vamos a terminar el libro de Nehemías con el capítulo 13. Por fin, ¿no? Algunos estarán diciendo, por fin llegamos al final. Después de prácticamente 2 años predicando de este libro, después de estudiar a fondo este libro, la verdad que para mí seguro y posiblemente o probablemente para vosotros también ha sido de mucha bendición. Hemos aprendido algunas cosas que sabíamos, pero sobre todo cómo la historia que Dios dejó por escrito nos sigue enseñando y sigue siendo válida hoy, ¿no? Pero toda película tiene un final. ¿Cómo os gustaría que fuera el final de esta película, de este libro? Final feliz, ¿no? Algo apoteósico. Ahí todo el mundo convirtiéndose, entregándose al Señor, Nehemías volviendo al rey Artajerjes, al rey de Persia, y el rey arrodillado pidiéndole perdón al Señor. Sería bonito que fuera algo así, ¿no? Pues vamos a leerlo y salimos de dudas. Nehemías capítulo 13. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo de grano, de vino, de aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y a los levitas a Pedaías, y al servicio de ellas a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres de mí mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano.
Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno a su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vaya, qué bajón, ¿no? Esperaba un final feliz, apoteósico, y lo que nos encontramos es que el pueblo ha vuelto a las andadas. El pueblo volviendo a pecar. Y claro, si os fijáis, tampoco hay un final como tal. La historia queda abierta, ¿no? La historia continúa. Por ese motivo, yo a la predicación, y esto se lo digo principalmente a Gustavo, el título que le he puesto a la predicación es: este no es el final. Este no es el final. Así que, ¿qué ha pasado? Bueno, vamos a ver un poco lo que ha pasado. Y lo primero que nos encontramos es que Nehemías estuvo 12 años allí en Jerusalén. Desde que salió de Persia con el rey Artajerjes, le pidió permiso, que lo vimos en el capítulo 1, y en el capítulo 1 nos dice que en el año 20 del rey Artajerjes es cuando Nehemías le pide permiso para salir. Y ahora, aquí en el versículo 6, dice que en el año 32 del rey Artajerjes, él volvió al rey, con lo cual Nehemías se tiró 12 años en Jerusalén. En estos 12 años han ocurrido muchas cosas. En estos 12 años, Nehemías y todo el pueblo tardaron 52 días en reconstruir el muro. Es decir, Nehemías fue con la excusa de reconstruir el muro, pero esa no era su misión principal. Su misión principal empezaba reconstruyendo el muro, pero quería reconstruir espiritualmente al pueblo, que el pueblo volviera a servir y a alabar a Dios, reinstaurar la ley de Dios en el pueblo. Esa era la misión con la que Nehemías salió al principio y tardó 12 años en cumplirla. Pero ahora Nehemías vuelve al rey y dice en el versículo 7 que unos pocos días después le pidió permiso al rey para volver a Jerusalén. ¿Por qué? Pues desde el versículo 1 nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque han ocurrido una serie de cosas en Jerusalén que ha hecho que Nehemías tenga que volver. Ha habido una serie de pecados que han hecho que Nehemías tenga que volver. Pero fijaros, vamos a recapitular un poco los capítulos anteriores. Vimos en el capítulo 6 y el 7 cómo reconstruyen el muro, reconstruyendo así su identidad como pueblo, su protección. Es decir, todo bien. Después vemos en los capítulos 8 y 9 esta renovación espiritual, que leen la ley de Dios, le ponen el sentido, empiezan a entenderla y a partir de ahí empiezan a decidir obedecerla. Los capítulos 8 y 9. En los capítulos 10 y 11 lo que vemos es mucha gente que deja sus casas para venirse a vivir a Jerusalén porque gente se está comprometiendo con Dios y con el plan de Dios. Y después en el capítulo 12 vemos como la gente empieza a servir a Dios, primero los sacerdotes, los levitas,
y termina con una gran fiesta de celebración porque todo ha terminado, ha concluido. Y en lugar de terminar ahí, el libro de Nehemías, que hubiera quedado con este final bonito y apoteósico, llega y escribe el capítulo 13. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Dios inspiró a Nehemías para escribir este capítulo dejándonos a nosotros mal sabor de boca? Diciendo, vuelven a ir las cosas mal. Ahora, lo primero que quiero destacar es que Nehemías, cuando se va de camino hacia casa con el rey Artajerjes, cuando vuelve a Persia, ¿cómo iría Nehemías? Iría, en una nube, diciendo, la he clavado. Llevo 12 años aquí trabajando, madre mía, lo que he dejado allí. El muro reconstruido, el templo, todos sirviendo a Dios, la gente comprometida, dando sus ofrendas, los sacerdotes alabando a Dios, haciendo los sacrificios. Gracias, Dios, porque no veas la obra que has hecho y que me has utilizado. Gracias por haberme utilizado. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Y ahora llego allí y me vienen noticias de que la están liando. Y Nehemías es un líder que no se limpia las manos. Nehemías es un líder que ante la necesidad, aunque vuelvan a caer, él vuelve. Él no se da por vencido. Él vuelve para intentar solucionar otra vez los mismos problemas los mismos pecados que ya habían cometido. No se desentiende. Está dispuesto a ayudar una y otra vez. Esto es un buen líder, pienso yo. Solo me parezco en el nombre. En lo demás hay que ir trabajando. Pero es increíble, ¿no?, el ejemplo de Nehemías. Ahora, vamos a ver cuáles eran estos pecados. Porque creo que es como un proceso. El pecado es como lleva a un proceso y nos lleva a cometer varias cosas. Y sin darnos cuenta es como que entramos en una rueda y nos vamos alejando cada vez más de Dios. Entonces, el primer pecado que nos presenta aquí se encuentra en los versículos del 1 al 9 y después del 23 al 31. Es decir, empieza el capítulo y termina con este pecado, que es la contaminación del pueblo con los extranjeros. Es decir, estos matrimonios que ha habido con gente que no pertenece al pueblo de Dios. No es racismo, no es que te cases con un extranjero, no, es que tú eres del pueblo de Dios y te estás uniendo a una persona que no es del pueblo de Dios. Lo vemos, como he dicho, versículos del 1 al 9 y del 23 al 31. Y nos presenta dos problemas ahí. El primero tiene que ver con el sumo sacerdote, que se llamaba, decía que no había nombre, también hay unos pocos. Eso sí, Eliasib. El sumo sacerdote Eliasib, resulta que un nieto suyo se ha casado con una nieta de Tobías. Y ahí en medio el padre de esta nieta es Sanbalat. ¿Y quiénes eran Sanbalat y Tobías? Pues nos tenemos que ir al capítulo 5, que no nos vamos a ir, ya lo vimos en su día, pero en el capítulo 5 nos damos cuenta que estos eran los enemigos. Eran los que querían detener la obra, incluso escribieron cartas al rey, mintiendo, diciendo que Nehemías estaba haciendo que el pueblo se rebelase contra el rey, para que el rey mandara su ejército, parara la obra de reconstrucción y matara a Nehemías. Y ahí tenemos al pueblo, porque Sanbalat y Tobías montaron una pequeña guarnición para venir a atacarlos y los tenemos construyendo con una espada en una mano y con la herramienta en la otra. Y así de día y de noche, vigilando por si vienen los enemigos, temiendo por su vida. Pues esos eran Sanbalat y Tobías. Y ahora tenemos a una hija de ellos casada con el nieto del sumo sacerdote. Y no solo esto, sino que encima nos dice que el sumo sacerdote ha cogido la gran cámara del templo donde se guardaban las ofrendas, los utensilios del templo, los diezmos, los ha vaciado, los ha sacado de allí todo y allí le ha hecho una gran habitación a Tobías. Y nos dice
en el versículo 7, dice, me enteré de todo el mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Es decir, por alabar a Tobías, por caerle bien, por llevarme bien con él, porque su nieta se ha casado con mi nieto y por mejorar nuestra relación, incluso posiblemente se refiere a que Tobías se lo pide. Y allí en el templo le hace una habitación a Tobías, una gran habitación en la gran cámara, donde se guardaban las ofrendas a Dios y los utensilios del templo. Recuerdo una cosa, en el templo solo podían entrar los sacerdotes. Y ahí tenemos a un enemigo de Dios viviendo en el templo con todo lujo. El segundo problema que nos cuenta a partir del versículo 23, ya en el 24 nos dice que se han unido en Israel, se han casado con gente de otras naciones y dice moabitas, amalecitas, ¿no? Amonitas y la gente de Asdod. Y nos dice en el versículo 24 que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. ¿Y qué problema hay con esto? Pues que la palabra de Dios estaba escrita en hebreo. Y si ellos no saben hablar hebreo, ¿creéis que van a leer la palabra de Dios o a obedecer la palabra de Dios? Mirad, ¿por qué esto era un pecado y además tan radical, tan grave? No te cases con alguien que no sea del pueblo de Dios, porque trae su cultura. En este caso traían su idioma, traen sus costumbres, su manera de pensar, que en algunos casos puede más o menos coincidir, pero en la mayoría de los casos es totalmente distinto. Y además opuesto. Y cuando dejamos que eso entre en nuestra vida, pues habrá problemas. Y muchas veces lo intentaremos por llevarnos bien, por caerle bien, pero estaban haciendo barbaridades. Mirad, imaginaros el hijo de ese nieto del sumo sacerdote y la hija de Sanbalat. Imaginaros ese hijo. Ese hijo puede llegar a ser sumo sacerdote. Porque sacerdote se llegaba por descendencia. Tú eras descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, y automáticamente entrabas en la línea sacerdotal. Imaginaros un sumo sacerdote enemigo del pueblo de Dios. Trayéndolo a nuestra época. Imaginaros a un pastor de la iglesia ateo. Pues es una locura, ¿no? Pero como era por descendencia, es decir, no era porque has estudiado o porque tu vida espiritual, no, era por descendencia. Es que era probable que ese niño descendiente de los enemigos de Dios llegase a ser como mínimo sacerdote. Como mínimo. Y podemos pensar, no hombre, eso no pasaría nunca porque el pueblo de Dios lo evitaría. Pues claro, y ahí tenemos al sumo sacerdote construyéndole en el templo una habitación a su amigo o a su consuegro, vamos a llamarlo así. Es decir, recibiendo una influencia total del mundo para ir en contra de lo que Dios ha ordenado. ¡Buah! Es grave esto. Por eso la Biblia es clara en cuanto a este asunto. No os unáis en yugo desigual. No te cases con alguien que no sea hijo de Dios, porque trae su cultura, sus costumbres, sus ideas. Y eso creará discrepancia como mínimo. Lo menos que puede hacer es crear discrepancia, pero creará muchos problemas. Sí quiero decir algo, porque el texto es tajante, fijaros. Llega Nehemías y ¿qué hace? Lo primero de allí, echa a Tobías, echa todos los muebles y lo restaura todo. ¿Pero qué hace con los del pueblo que se han casado con gente extranjera? Versículo 25.
reñí con ellos, eché la bronca, los maldije, herí a algunos, los maté. Eso significa los maté. Le arranqué los pelos. Con lo cual es algo que parece serio y tajante. Y además, para dejar claro que es una orden de Dios, pone 2 ejemplos bíblicos. Se va al Antiguo Testamento y dice, oye, que no podéis juntaros con ellos porque cuando en el pueblo de Israel iban andando por el desierto, los amonitas no salieron a recibirles y fueron a maldecirlos, contrataron a un profeta, a Balaam, para que los maldijera. Y menos mal que Dios cambió la maldición en bendición. Porque Dios sigue teniendo misericordia a pesar de nosotros muchas veces. Es decir, para dejar claro que era un mandato de Dios, utiliza primero ese ejemplo y después el ejemplo del rey Salomón. Dice, oye, no había un rey más sabio que él, no había un rey como él en toda la tierra. Y sin embargo, las mujeres extranjeras le hicieron pecar. 2 ejemplos utiliza Nehemías bíblicos que ellos conocen, por los cuales les está diciendo que esto es un mandato de Dios, que esto no es cualquier cosa. Ahora, por aclarar un poco también esto. Estamos hablando de una persona que es hijo de Dios y está buscando pareja, y dentro de esa búsqueda no busques a alguien que no sea hijo de Dios. Ahora, si tú no eres hijo de Dios, te has casado o estás con una pareja y ahora te conviertes, no te está diciendo aquí que rompas esa pareja, porque entonces, entre otras cosas, contradeciría lo que dice 1 Corintios 7, que dice, no la abandones. Si el incrédulo consiente o la incrédula consiente en estar contigo, no la abandones. ¿Para qué? Para que con tu testimonio la persona pueda conocer a Dios. Pero lo digo porque la Biblia es radical. Esto es un mandamiento y además que es por nuestro bien, pero que hay que entender en cada caso a lo que nos estamos refiriendo. Estamos hablando de alguien que es del pueblo de Dios y Dios te está diciendo, no hagas esto. Por tu bien, tú puedes hacerlo. Tú quieras, tú eliges, pero por tu bien, no lo hagas. Pero también nos dice que eso provoca dolor. Provoca dolor. Cuando habla de Tobías, versículo 8 dice, me dolió en gran manera ver eso. Ver lo que había pasado con el templo. Y dice Nehemías, me dolió en gran manera esto. Y vemos después en el versículo 25 que los separó, los riñó con ellos, incluso hirió a algunos, que me imagino que era porque estaban siendo rebeldes o no sé, era bastante drástico, ¿no, Nehemías? Aquí no nos vamos a poner a arrancarle los pelos a nadie, pero es así. Pero bueno, este primer pecado probablemente causó el segundo pecado que nos habla este texto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Pues lo que nos dice a continuación, cuando dice, ¿qué fue con los levitas y con los cantores? Dice, ¿por qué habéis abandonado el templo? Es decir, ¿qué es lo que había pasado? Pues que los levitas y los cantores ya no se les estaba dando a ellos el diezmo, no se les estaba dando su porción, que eso era su alimento, con lo que se alimentaban ellos y sus familias. De tal manera que ellos tienen que tomar la decisión de irse a la tierra que habían abandonado un tiempo atrás para venirse a Jerusalén a servir en el templo a Dios, volverse a su tierra para poder cultivar y poder alimentar a sus familias. Es decir, el pecado era que el culto a Dios prácticamente ha desaparecido porque el pueblo no estaba siendo responsable. Por un lado, habían dejado de ofrendar y por otro lado, las ofrendas que hubieran no se las estaban dando a ellos. Como el pueblo no estaba siendo responsable económicamente con los servidores de Dios, a ellos no les quedó más remedio que irse. Por lo tanto, lo que es el servicio a Dios, el culto, prácticamente quedó anulado. ¿Y por qué digo yo
que probablemente el primer pecado causó el segundo? Pues porque, ¿cómo creéis que a la gente le va a entrar ganas de ofrendar si tú estás viendo que la cámara donde se guardan las ofrendas, la han quitado todas las ofrendas de allí y se la han dado a Tobías, al enemigo, para que viva allí en el templo? ¿Yo voy a seguir ofrendando para que tú hagas eso con el dinero? En ninguna manera. Claro, antes que eso, pues lo utilizo en mi casa. No tiene sentido. Por eso digo que probablemente este primer pecado causa el segundo. Pero, ¿de qué me habla a mí esto? Esto me habla de que el culto a Dios, nuestra relación con Dios, se va a ver afectada por el pecado. Y esto no me cabe la menor duda. Cuando permitimos, toleramos el pecado en la congregación, cuando hay malas relaciones, falta de perdón, cuando hay enfrentamientos, cuando hay malas actitudes, eso nos va a llevar sin duda a una religiosidad, no a una relación con Dios, a una religiosidad. Vamos a hacer las cosas porque hay que hacerlas, por cumplir. Pero no va a haber verdad ahí en esa relación con Dios. Esto nos debe servir de advertencia, porque cuando esto pasa tiene consecuencias. Así que a mí me provoca un llamado para tener buena actitud, para perdonar, para buscar la reconciliación cuando haya algún problema, a quitar el pecado que pueda haber en medio de nosotros. Porque de esa manera, principalmente los de fuera, verán que aquí hay verdad y no religiosidad. Que aquí hay amor y no postureo. No es qué guapo vengo hoy. Bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Llegamos hasta donde llegamos. Pero no es qué guapo vengo hoy o te sonrío. No, es me preocupo de verdad por ti. Se vive a Dios. Y seguro que esto, a cualquiera que esté buscando a Dios o que tenga inquietudes espirituales, le atrae. Así que es un llamado a limpiar el pecado. Y no dejarlo para mañana ni para otro día. Hacerlo. Porque el pecado afecta a nuestra relación con Dios y a nuestra relación como iglesia, al culto que hacemos a Dios, al servicio que hacemos a Dios. Y esto probablemente, según mi modo de ver, nos lleva a un tercer pecado. Es como esta rueda que os dije, que entramos y empieza por un lado, pero nos va llevando hacia otro lado. Y el tercer pecado, probablemente causado por este segundo, que tiene que ver con profanar el día de reposo. Es decir, se dedicaron, nos dice, a partir del versículo lo encontraré. En el partir del versículo 15, desde ahí hasta el 22, nos dice que empezaron a fabricar vino en el día de reposo, que era el sábado, a cargar, a vender productos en el sábado. Y bueno, lo primero que quiero aclarar es que nosotros no estamos sujetos literalmente a cumplir la ley del sábado. De hecho, para nosotros nos reunimos en domingo y no vamos a entrar en este tema, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? El día del sábado, ¿por qué tenía esa importancia? ¿Y por qué la tiene también para nosotros? Pues porque en este día era un día especial, diferente al resto, en el cual dejaban todos sus trabajos, según la ley de Dios, para ese día apartarlo de manera especial para Dios. Y en ese día tenían que recordar dos cosas, principalmente. Y las hacían primero en comunidad y segundo en familia. Siempre el día sábado pues hacían una cena especial y cenaban todos juntos. Ahora, ¿qué dos cosas tenían que recordar? Primera, ¿quién es Dios? ¿Por qué? Porque este día lo instaura Dios desde la creación.
6 días trabajó y el 7º día descansó. Y no solo dice que descansó, dice que y lo santificó, dejando claro que este día era un día especial apartado para él. Con lo cual, es un día en el cual deberíamos recordar quién es Dios. Pero en segundo lugar, debemos recordar quiénes somos nosotros. Porque este día es el día en el que nosotros entramos en el reposo de nuestro Señor. Es el día en el que nosotros debemos entrar en relación con nuestro Señor de manera especial. Y evidentemente, mirad, cuando estaban viviendo en Persia, cuando eran esclavos allí en Babilonia, allí no existía el día de reposo. Allí se trabajaba todos los días, y más siendo esclavos. Con lo cual, probablemente ellos han nacido durante toda su vida trabajando todos los días. Pero cuando vienen a Jerusalén y Nehemías instaura la ley de Dios, instaura el sábado. Y dice, este día lo dedicamos a Dios. Ahora, es un día para apartarlo para Dios, para llevar sus ofrendas, para hacer sacrificios. Es un día para pasarlo en familia. ¿Y por qué? Porque era una manera de dar testimonio. De dar testimonio primero al resto de las naciones, porque mientras todos están trabajando, nosotros estamos dedicando ese día a Dios. ¿Y qué testimonio da eso? Pues que mientras la gente está preocupada por el dinero, ganando dinero, nosotros dedicamos este día al Señor. Porque el Señor es mi sustento. Porque confío en que Él me va a sustentar pase lo que pase. Porque el dinero, el trabajo, el resto de cosas quedan en un segundo lugar. Y eso servirá de testimonio para los de fuera. De la misma manera nosotros, en este caso nos reunimos el domingo. En nuestra sociedad pues se ha construido en base a que el domingo es el día de descanso, ¿no? Y nos reunimos en domingo. Precisamente, ¿qué hacemos aquí? Nos podemos ir a la playa, podríamos hacer 1000 cosas, pero preferimos estar aquí. ¿Por qué? Porque este es el día del Señor. Pero también sirve de testimonio para nuestros propios hijos, porque nuestros hijos van a estar viendo como para nosotros Dios es lo primero. Como decimos no a otras muchas cosas para dedicar este día a Dios. Entonces esto es testimonio para el que no cree, esté fuera o esté dentro. Pero esto es testimonio, así que Dios instaura este día por nuestro bien, pero para dar testimonio de quién es Él y de quiénes somos nosotros, su pueblo. Fijaros, y seguían viniendo los comerciantes. Aunque cerró las puertas, seguían viniendo los comerciantes. Y ya tiene que salir Nehemías y decirle, mira, como volváis, os echo mano, os meto en la cárcel a todos. Y por fin dejaron de venir. Pero eso nos indica ese amor, esa preocupación que tenían por el dinero. Porque a pesar de que les avisa, les riñe y no les deja vender, a pesar de eso seguían insistiendo y viniendo por el amor al dinero. Y ahí tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, que compara el amor al dinero con un ídolo, con un Dios falso que se adoraba en la antigüedad. Es decir, compara el amor al dinero con algo que te aleja de Dios, que te quita la visión del Dios verdadero. Por eso creo que el segundo pecado nos causa el tercero. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de servir, de adorar, de alabar a Dios, cuando se convierte en religiosidad, lo que pierdes es el enfoque. Pierdes tu mirada de Dios y empiezas a centrar o a valorar otras cosas por encima de Dios. Y empiezas a pensar, no, en lugar de ir a la reunión voy a hacer esto, porque has perdido el enfoque. Cuando lo que aquí hay es religiosidad, se pierde el enfoque. Y nos lleva a valorar otras cosas como el dinero antes que a Dios. Nos lleva a dudar de Dios, a pensar que Dios quizá no nos bendice o no nos provee. Así que soy yo el que tiene que ir para sacar este provecho. Por eso digo
que ese segundo pecado probablemente nos lleva al tercero. Así que también es un llamado para volver con nuestro enfoque a Dios, para quitar la religiosidad, para entender que lo que aquí hacemos no es costumbre, que lo que aquí hacemos, aunque lo hacemos cada domingo, es porque verdaderamente le estamos diciendo, tú eres mi Dios y te amo más que cualquier otra cosa. Te necesito en mi vida y además confío plenamente en ti porque tú proveerás todo lo que necesito. Eres lo primordial en mi vida. Y finalmente, así termina el libro. Nehemías volviendo a Jerusalén, restaurando todos estos pecados que ya lo había hecho, pero volviendo a restaurar todos estos pecados, echando no sé cuántas broncas, pegándole a no sé cuántas personas, incluso. Qué bajón terminar así el libro, ¿no? Qué final más triste para un libro tan bonito. Pero, mirar, ¿por qué digo yo este no es el final? Una curiosidad. El libro de Nehemías, en el canon judío, es decir, cuando los libros en la antigüedad eran un rollo, ¿no? Pues el libro de Nehemías era un solo rollo con Esdras. Esos dos libros eran un solo libro. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos al principio del libro, acabamos de llegar al final. Si nos vamos al principio del libro, y el principio del libro sería Esdras, capítulo 1, versículo 1. Ese sería el principio del libro. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza este libro? Empieza diciendo, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías. Es decir, a partir de ahí Ciro va a decir una profecía que dice Isaías y Jeremías, y la profecía es que tenían que volver a Jerusalén para reconstruir el muro y volver a adorar a Dios. Y esto lo está diciendo un rey extranjero, que ha recibido revelación de Dios de que tienen que volver a Jerusalén. Y a partir de ese momento Ciro es el que le deja, primero a Zorobabel, después a Esdras, después a Nehemías, aunque son reyes distintos, pero son los que les dejan volver a Jerusalén para reconstruirlo todo, gracias a esta profecía, a que el rey Ciro recibe palabra de Dios y les deja. Ahora, ¿cuál es esa palabra de Jeremías? ¿Cuál es esta palabra de Jeremías que ha tocado a Ciro y le ha llevado a dejar ir a los israelitas? Pues la vamos a encontrar en Jeremías 24 y vamos a leer solo los versículos 6 y 7. Jeremías 24, versículos 6 y 7. Y dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra, ¿veis? Los traeré de nuevo a esta tierra. Eso está diciendo el profeta Jeremías. Los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Es decir, los voy a llevar allí a la tierra y vamos a reedificar lo que era mi pueblo, lo que era Jerusalén y lo que era mi pueblo. Y llega el versículo 7 y dice, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Y cuando Esdras y Nehemías vuelven a Jerusalén, ellos vienen con la idea de que esto es lo que iba a ocurrir, de que cuando ellos edificasen el templo, edificasen el muro, reconstruyeran todo espiritualmente, lo que ocurriría es lo que dice aquí el versículo 7. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Pero ahora lo que se encuentra en Nehemías es todo lo contrario. Que el pueblo no se ha vuelto a Dios de todo corazón. Que han reconstruido, que han terminado toda la obra, que han restaurado la ley, y el pueblo vuelve al pecado. Nehemías pensaba que esto iba a ocurrir y no ha ocurrido. Quizá por esto Dios inspiró a Nehemías
para que dejase el capítulo 13. Porque esta profecía no iba de Esdras y Nehemías. Esta profecía iba de Jesús, que es el que nos da un nuevo corazón. Mirad, nosotros podemos reformar todo lo que queramos, instaurar no sé cuántas leyes, pero eso no va a cambiar el corazón de nadie. Podemos hacer no sé cuántos cultos, poner aquí, 80 instrumentos y hacer lo que queramos, pero eso no va a transformar el corazón de nadie. Y eso es lo que ocurrió allí en Jerusalén. Restauraron las murallas, el templo, el culto a Dios, los sacerdocios, los levitas, lo reformaron todo, la obediencia a Dios, todo reformado, pero no cambió el corazón de ellos. La profecía de Dios dice, yo les daré un corazón nuevo para que me conozcan. Pero eso no ocurre, porque Nehemías y Esdras vayan allí a construir un templo, un muro y a poner unas leyes. Por eso digo que esta profecía no hablaba de ellos, hablaba de Jesús. Por eso la historia, no es el final. El final de toda historia, de todo discurso es Jesús. Porque cambiemos lo que cambiemos externamente. Necesitamos, como dijo José Baena hace 2 semanas, un trasplante de corazón. Necesitamos un corazón nuevo, limpio, que solo Jesús nos puede dar. Solo este cambio provocará una renovación espiritual en nuestras vidas. Una entrega, como aquí dice, yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Solo tendrás la capacidad de encontrarte con Dios definitivamente y ser transformado cuando Jesús haga la obra en ti. Cuando tú le digas a Jesús, entra en mi vida, te entrego todo lo que soy, me arrepiento de todos mis pecados, quiero que tú tengas el control de mi vida. Y cuando tú des ese pequeño paso, Dios viene y te cambia de corazón. De tal manera que ese cambio interno tuyo provocará todos los cambios externos. Provocará la obediencia. Lo que ellos pensaban que iba a ocurrir, pero no ocurría, provocará la obediencia. Provocará el verdadero arrepentimiento, el alejarte del pecado. Provocará acabar con la religiosidad. Verdaderamente vivir a Cristo conforme a su carácter nos transforma totalmente. Y eso es lo único que puede provocar una renovación espiritual poderosa. Ni la religión cambia a la gente, ni las reformas estéticas van a cambiar a nadie. Así que, por muy bueno que seas y por muchas normas que cumplas, por muy bonito que tengamos el local, solo Dios puede cambiar nuestro corazón. Y ese es nuestro deseo. Ese es el final de la película. Nehemías era imposible que llegara a este punto. No podía. Porque es un ser humano, igual que tú, igual que yo. Él lo intentó con todas sus fuerzas. Creía, se fue de vuelta a casa creyendo que lo habría conseguido. Dándole gracias a Dios porque no veas lo que había sucedido, el cambio que había habido. Pero se tuvo que chocar contra la realidad y darse cuenta que no había habido ningún cambio, que el corazón del pueblo no había cambiado. Así que ese no era el final. Pero una cosa digo, el trabajo, todo lo que había hecho Nehemías no fue en balde. No era suficiente. Por sí solo no era suficiente, pero no era en balde tampoco. Porque Dios quiere transformarnos, pero también necesita de personas que lleven a cabo esa obra. Bueno, lo de necesita entre comillas. Él quiere utilizar a personas que lleven a cabo esa obra. Seguro estoy que hubo mucha gente en el pueblo que fue transformada de verdad, pero el pueblo en general no. Así que os animo a que oremos por esto. A que Dios siga transformándonos a cada uno de nosotros, pero sobre todo a que Dios siga transformando a cada uno que
con el que tengamos contacto, con el que hablemos. Que su obra se siga llevando a cabo. Que Dios nos bendiga. Amén.